Buenos días, vamos a dar inicio al Ateneo Central. El día de hoy nos toca el servicio de neurología y quería presentar a las disertantes, que son la doctora Marcela Costa y la doctora Sandía Maya. Ellas son concurrentes de tercer año de neurología y nos van a presentar el día de hoy un caso clínico. Así que las dejo en sus manos y igualmente como coordinadora vamos a acompañar en la evolución del caso. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Vamos a empezar con la presentación del caso clínico. Esto estaba funcionando. Prueba con la flechita. Prueba con las flechas. Vamos con la flechita, esta es más fácil. Quedó como tildado. A ver. Ahí está, pero con esta, ¿viste? Con esta no funciona. Bueno, lo que se va a presentar es una paciente que actualmente está en seguimiento por el servicio. Actualmente la paciente tiene 21 años. En el momento de consulta la paciente tenía 19 años y fue en el 2021. En ese momento la paciente estaba estudiando gastronomía, antecedentes personales de síndrome de Raynaud, medicación habitual negada, antecedentes familiares ninguno y había recibido la vacuna Sinopharm. El motivo de consulta, como dije, 19 años la paciente, en el 2021 consultó a guardia externa por presentar un cuadro que se caracterizaba por una hipoestesia y parestesia a nivel cefálico, predominantemente también a nivel hemifacial izquierdo y con menor frecuencia la hipoestesia y parestesia a nivel del brazo izquierdo. Cabe recalcar que la paciente una semana anterior había consultado por la misma sintomatología, estando en guardia los síntomas se dieron, se le hizo una resonancia, eso fue el 4 del 8 del 2021, y como se dieron los síntomas, la paciente se fue de la guardia externa sin control, sin ningún tratamiento y tampoco volvió a pedir el informe de la resonancia. Por esta sintomatología que presentó y el antecedente de la resonancia una semana anterior, se decide la internación en el servicio de clínica médica para diagnóstico y tratamiento. Cuando el servicio de neuro va a revisar a la paciente, es una paciente, se la encontró vigil, orientada en persona, tiempo y espacio, comprendía órdenes simples y complejas, nominaba 10 en 10, repetía sin disartria, el campo visual estaba conservado, la agudeza visual en ambos ojos 10 sobre 10, pupilas isocóricas y reactivas, movimientos oculares conservados, a nivel facial era simétrico y el resto de los pares craneales bajos no tenía ningún tipo de particularidad. Con respecto al tono muscular, estaba conservado en las cuatro extremidades, no había rigidez de nuca, la fuerza muscular también conservada, los reflejos osteotendinosos normales y con respecto a la sensibilidad superficial presentaba hipoestesia a nivel del territorio de dermatoma C2, porque era más que nada izquierdo a nivel cefálico izquierdo y también con menor intensidad en el brazo izquierdo. La ataxia conservada y la marcha que presentaba la paciente era eubásica. En la evaluación de la paciente, en el servicio nosotros clasificamos, lo englobamos dentro de sindromático, topográfico y etiológico. Dentro de lo sindromático, con la clínica que presentó la paciente, lo englobamos dentro del síndrome deficitario sensitivo irritativo. Dentro de lo topográfico, por sobre la hipoestesia y parestesia que presentaba sobre todo a nivel cefálico izquierdo y a nivel hemifacial izquierdo, lo topografizamos sobre a nivel medular C2. Y en cuanto al diagnóstico etiológico por la clínica que presentó, pusimos todos estos diagnósticos diferenciales que los vamos a ir descartando a medida que vayamos pidiendo los exámenes complementarios. En etiológico pusimos discopatías, ¿sí? Que esto lo vamos a ir descartando a través del pedido de imágenes, lesión medular, que puede ser una mielitis que puede ser transversa o longitudinalmente extensa,
Vamos a pedir laboratorio para ver los tóxicos metabólicos, a ver si presenta algún déficit nutricional, vitamínico. Puede ser también la presencia de una alteración en la médula por lesiones ocupantes de espacios tumorales, intratumorales, extratumorales, metástasis, algún traumatismo de algún cuerpo vertebral. Inflamatorias, dentro de las inflamatorias pensamos en el espectro de las enfermedades relacionadas con las enfermedades desmielinizantes y también con procesos infecciosos, colagenopatías, vasculitis, entre otras. Fuimos pidiendo los estudios complementarios, tenemos los valores de cada uno, el hemograma completo, el coagulograma, lo que es la función renal, la función hepática, todo dentro de valores normales. Pedimos hormonas, pedimos vitamina B12, ácido fólico, vitamina D, vitamina E, todo dentro de parámetros normales. Un laboratorio inmunológico y colágenograma, factor reumatoideo, complemento C3, C4, los anticuerpos antinucleares y también el ANCA-C y el ANCA-P, todo dentro de parámetros normales. Con respecto a las serologías, para poder descartar lo infeccioso, HIV, BDRL, hepatitis C y hepatitis B, todo dentro de parámetros normales, y el proteinograma electroforético también. ¿Citomegalovirus y Epstein-Barr? Citomegalovirus y Epstein-Barr lo pedimos después en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Sí. ¿Había tenido previo a todo esto algún cuadro X? No tuvo ningún cuadro viral, no tuvo fiebre, o sea, la paciente presentó, lo único, el antecedente fue de la semana anterior la misma sintomatología que remitió, digamos, no la volvió a presentar después a la semana siguiente y por eso consultó de nuevo la guardia externa. ¿No lo relacionó con nada puntual? No, le preguntamos si tuvo fiebre, si tuvo vacunación previa, nada. Por eso le pedimos, digamos, para en el laboratorio todo lo que tenga que ver con infeccioso y después pudimos descartar más adelante con una punción lumbar. ¿Y de alguna exposición a algún tóxico? Tampoco, todo negativo. No. Esta resonancia fue la resonancia que se hizo la primera vez que consultó, que fue el 4 del 8 del 2021, donde se puede ver que en cortes axiales, en FLAIR, no hay, digamos, ninguna lesión a nivel encefálico, pero sí se encontró a nivel sagital, en una secuencia STIR, esta lesión, que es una lesión, digamos, medular, ¿sí?, que es posterolateral hiperintensa, que abarca aproximadamente un segmento, ¿sí? La misma lesión la pudimos poner de este lado en un corte axial, donde se evidencia, ¿sí?, a nivel cervical C2, ¿sí?, que era donde nosotros habíamos topograficado la lesión. Estando, bueno, la paciente recibió por la sintomatología que presentó en internación 3 pulsos de corticoides, se dio la sintomatología, le hicimos una resonancia control estando internada, que fue el día 10 del 8, y en la resonancia control digamos, en los cortes axiales, en FLAIR, se vio esta nueva lesión, ¿sí?, que anteriormente no la tenía. Es una nueva lesión hiperintensa en FLAIR, digamos que tiene bordes irregulares, ¿sí?, a nivel temporal izquierdo. Y la paciente no estaba presentando ninguna sintomatología en ese momento. Al presentar esa lesión, nosotros le pedimos una punción de líquido cefalorraquídeo, donde, bueno, tenemos el resultado. El físico-químico dio todo dentro de valores normales, la coloración de Gran, el Sig-Nielsen, la tinta china, todo negativo, cultivo de gérmenes comunes negativo, todos los virus que fuimos pidiendo, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, todo dio negativo, PCR para toxo y tuberculosis negativo. También pedimos, para poder hacer diagnósticos diferenciales por las lesiones que venía presentando y también por los episodios, diagnósticos diferenciales dentro de las enfermedades desmielinizantes. Pedimos anticuerpos anti-MOG, que nos salieron negativos, esto en serología pareada con el líquido cefalorraquídeo, para poder hacer digamos, descartar una enfermedad de anticuerpos dirigidos contra glucoproteínas de la mielina de los oligodendrocitos. Y también pedimos anticuerpos anti-aquaporina 4 para poder, digamos, descartar una neuromielitis óptica.
Lo que sí no vino positivo son las bandas oligoclonales que dieron arriba de 2 miligramos por decilitro y son las de tipo 2 que son sugestivas de esclerosis múltiple. Digamos, teniendo ya los episodios que presentó la paciente, digamos, la respuesta a los corticoides, pusimos una línea de tiempo en cuanto a su evolución clínica. El 4 del 8 fue el primer episodio que presentó la paciente, fue a la guardia, como los síntomas se dieron, la paciente se fue, pero tenemos la resonancia donde vimos esa lesión a nivel medular, ¿sí? Esta es el segundo episodio, el 10 del 8, en el cual se presenta con la misma sintomatología, se internó a la paciente, se le hizo 3 pulsos de corticoides, se dio la sintomatología, pero para hacer un control le hicimos una resonancia y en la resonancia se vio esa nueva lesión a nivel temporal izquierdo. Después de la punción lumbar, 3-4 días posteriores, la paciente, estando internada el 13, 14 del 8, presentó una cefalea persistente que nosotros no la caracterizamos pospunción, ¿sí? Porque pasaron varios días. En este momento, por la cefalea persistente, la paciente recibió 5 pulsos de corticoides más. Se dio la sintomatología. Se le dio el alta a la paciente con cita por consultorios externos en neurología. La paciente se fue sin cefalea y sin hipoestesia y parestesia. En ese momento, en consultorios externos, la paciente recibió 2-3 semanas posteriores un tratamiento inmunosupresor, digamos, moderado. Siguió, esto fue el 13 del 8, ya en abril del 2022 la paciente vuelve a la guardia externa por presentar parestesias en miembros inferiores. En ese momento se le realizó 5 pulsos de corticoides, se dio la sintomatología y la paciente, se fue de alta. En todo este periodo, luego de, de la externación, la paciente se le pidió una resonancia 3 teslas, que después vamos a mostrar la evolución que tuvo la resonancia 3 teslas, a partir de las nuevas sintomatologías que fue agregando. En julio del 2022 la paciente vuelve a la guardia por presentar parestesia hemifacial derecha y además bucales, ¿sí? También se internó y se le dio 5 pulsos de corticoides. Autolimitaron los síntomas de la paciente. Sí. En la segunda consulta, directamente le damos el tratador infeccioso. ¿Por qué le damos pulsos? Porque pensaban, una cosa... Se pensó en los pulsos de corticoides porque la paciente la semana anterior ya tuvo la sintomatología que autolimitó, se había hecho una resonancia y en la resonancia se vio una lesión que se podría decir que es característica, una mielitis transversa que se encuentra dentro de los espectros de las enfermedades desmielinizantes. Por eso se pensó en el pulso de corticoides. Además, la paciente tuvo buena respuesta a los pulsos de corticoides porque limitó, ¿sí? Y después tuvo episodios donde fue presentando de vuelta otro tipo de sintomatología y con los pulsos de corticoides, las enfermedades desmielinizantes se caracterizan porque tienen buena respuesta a los pulsos corticoides. Entonces, por eso nosotros lo pensamos como una enfermedad desmielinizante. Después le hicimos los diagnósticos diferenciales con los laboratorios que fuimos pidiendo y las imágenes para poder descartar dentro del espectro que hay en las desmielinizantes. Marta, y en esos episodios clínicos, viste que en la guardia tenemos acceso, por suerte en el sanatorio, a resonancia. ¿Se les hizo resonancia para confirmar esto de que no sean brotes? Sí, se le hicieron varias resonancias, pero una de 4. Capaz que no alcanzaba para decirlo, pero sobreentiendo eso, se hicieron resonancias en las cuales se veía una lesión desmielinizante que se presentaba en la clínica. La paciente inicia el cuadro con síntomas que ceden, leves, con síntomas sensitivos, donde en la resonancia ya teníamos una lesión focal a nivel medular y durante la internación se realiza otra resonancia bajo el resonador 1.5 tesla de acá y se ve esta lesión focal hiperintensa a nivel temporal, pero era una lesión que no impresionaba tan típica de una enfermedad desmielinizante, más bien impresionaba inflamatoria. Era una paciente de 19 años en ese momento, donde tenía estos síntomas
que la verdad eran sensitivos. La topografía podía ser asociada a esta lesión que tenía a nivel de médula cervical. Sospechábamos diagnóstico diferencial de microaspecto inflamatorio hasta lo infeccioso viral y pensábamos más que nada en una posible enfermedad desmineralizante. No descartamos una DEM, una neuromielitis óptica, más que nada por la edad de la paciente. No tenía antecedentes previos más que de vacunación, pero no estaba en el tiempo de vacunación para sospechar otras causas vacinales y tampoco había tenido ningún antecedente en la anamnesis previa de exposición a tóxicos, déficit de vitamina B, por L12, por ejemplo, etc. Cuando una paciente tiene síntomas focales neurológicos, tanto en resonancia como en clínica, y han sido separados en una cantidad de tiempo donde se hicieron resonancias e iba agregando lesiones, uno puede sospechar más una etiología inflamatoria de sangre, que responde muy bien a corticoides. Se hicieron resonancias en resonador 3 Tesla porque era típica esta lesión. Es una lesión de localización atípica, de tamaño atípico para pensar en una enfermedad desmineralizante. Entonces se hizo en resonador 3 Tesla, donde obviamente teníamos mucha más información y ahí logramos evidenciar imágenes más típicas, ahora las vamos a ver, que nos hicieron continuar el seguimiento de una paciente que la clínica que fue presentando evolutivamente se interpretaban como brotes. Y esos brotes responden al corticoide. Usted dice que tenía un reino. Tiene un antecedente síndrome de Raynaud. ¿Tenía una papilopatía o algo para realmente ver qué tipo de patrón tenía ese reino? No, es una paciente asintomática. Cuando a su antecedente síndrome de Raynaud no tenía esos estudios hechos previamente. Según el patrón de la cameroscopía, les hicimos un papilopatía. Sí, claro, para también sospechar este tipo de patología que afecta el sistema nervioso, que a veces Por ahí a veces los pacientes empiezan con Raynaud, pasa mucho tiempo y agregan algo más médico. Claro. Que los números son negativos. Claro, ella era asintomática, Es el tenía como patrón. antecedente, pero... El patrón que nosotros vemos en la cameroscopía a veces nos guía, si es algo inespecífico, que es un Raynaud primario y nada, pero si tiene algún patrón tipo SD o algo más, nos ayuda a continuarla por lo menos viendo a ver qué pasa. Desde el punto de vista Bueno, con la evolución clínica que fui contando podemos confirmar que la paciente en menos de 12 meses tiene una progresión confirmada de la enfermedad, ¿sí? Como decía la doctora Natalia, luego de la internación que tuvo la paciente se le pidieron resonancia de 3 Teslas, que es un resonador de alto campo que permite hacer imágenes como más finitas que lo que es el resonador que tenemos acá en el sanatorio, que es 1.5, de manera que nos va a permitir ver lesiones que en un resonador común de 1.5 no las podemos ver. Por eso le pedimos para poder ver si tenía nuevas lesiones o lesiones anteriores. En esta que se hizo el 1 del 10, ¿sí? Con contraste podemos ver a nivel de un corte axial en FLAIR, tenemos lesiones hiperintensas a nivel periventricular en el asta anterior y asta posterior izquierdo, y además presenta a nivel pericalloso una lesión, a nivel ventricular, lo que es el asta anterior, periventricular y también posterior. También a nivel sagital se evidencian lesiones a nivel temporoccipitales, y acá en un corte de T1, en el corte axial, se evidencia una lesión a nivel de lo que es el pedúnculo cerebeloso medio derecho, y otra se podría identificar a nivel subcortical cerebeloso, ¿sí? Lesiones hipointensas. Acá lo mismo, tenemos, acá podemos ver en un STIR, una secuencia STIR, la lesión que nosotros habíamos visto, el 4 del 8, ¿sí? Que es a nivel, esta lesión posterior lateral, hiperintensa a nivel de C2. Esta es una tomografía en cortes en FLAIR, en cortes sagitales. Esto fue el 19 de abril del 2022. La paciente había tenido un brote, según la línea de tiempo, que fue también en abril, ¿sí? Posterior al brote, era un brote de parestesia de miembros inferiores. Se le pidió una resonancia 3 Teslas, donde vemos que
Las lesiones que presentaba en la anterior, que eran temporooccipitales, están un poquito disminuidas de tamaño. Vemos que agrega más lesiones a nivel del cuerpo calloso, acá también en la rodilla del cuerpo calloso. ¿Sí? Está agregando lesiones la paciente. Y vemos acá, además, en un corte axial en T1, vemos una lesión nueva hipointensa a nivel vulvar. ¿Sí? De la misma manera, en un corte sagital se puede ver la lesión antigua medular que habíamos encontrado y además el agregado de lesiones hiperintensas acá a nivel vulvar también. ¿Sí? Tuvo la paciente además, después tuvo las parestesias semifaciales y las perinucales que fueron en agosto. Y acá le solicitamos otra resonancia 3 teslas donde vemos las lesiones que ella tenía, pero además agrega una lesión frontal derecha, ¿sí? Una lesión hiperintensa frontal derecha de aspecto inflamatorio. De aquí en adelante, hasta la actualidad, no hay identificaciones en cuanto a las modificaciones de las lesiones, ni en la morfología, en el tamaño, tampoco refuerzos patológicos post-contraste, o sea que la paciente desde el 23 del 8 del 2022 hasta la actualidad está con estabilidad radiológica a través de todos los pedidos de 3 teslas que le fuimos haciendo. Con esto podemos decir que la paciente que presentó esta clínica con distintos episodios, paciente que fue resolviendo su clínica, que respondió bien a los corticoides, que además presenta en las resonancias, en la 1.5 y en la 3 tesla, lesiones de aspecto inflamatorio desmielinizante a nivel supratentorial, infratentorial y a nivel de la médula espinal, y la presencia en el líquido cefalorraquídeo de las bandas oligoclonales tipo 2, que son características de enfermedad múltiple, podemos decir que estamos ante la presencia de una paciente con una esclerosis múltiple confirmada. Y bueno, y ahora mi compañera va a hablar de lo que es la patología de la esclerosis múltiple y cómo llegamos al diagnóstico. ¿Puedo hacer una preguntita? ¿No se le asoció ninguna otra medicación? Sí, eso iba a comentar ahora antes de que arranquemos a hablar sobre la enfermedad. Esta paciente inició tratamiento posterior a la internación, 2 meses posteriores. Se hace un seguimiento por el servicio de infectología, se hacen controles ginecológicos, se evalúa el calendario de vacunación. Eso lleva aproximadamente un tiempo porque si no tiene vacunas hay que vacunarla, principalmente para la hepatitis, entonces eso lleva un tiempo prolongado, evidenciando que iba a iniciar con un tratamiento modificador de la enfermedad. Los tratamientos modificadores de la enfermedad tenemos los inmunomoduladores y los inmunosupresores. Ella inició con un tratamiento modificador de la enfermedad con dimetilfumarato, ¿sí? Que es un inmunosupresor. Podemos hablar un poco más sobre eso y sobre cómo llegó a este tratamiento, y fueron realizándose estas resonancias 3 tesla por los síntomas que iba teniendo durante el tratamiento modificador de la enfermedad con inmunosupresor que es de buena efectividad. Al agregar más lesiones, algunas imágenes tenían también lesiones con realce de Gadolini, o sea, estamos hablando de lesiones activas y síntomas que asociaba junto con la lesión. Se decide no esperar unos 6 meses para evaluar si el dimetilfumarato era terapéutico en sí, que es lo que se espera por lo general con estos tratamientos, sino switchar a un tratamiento de mayor eficacia. Una inmunosupresión obviamente más importante, va a actuar selectivamente a través de los linfocitos B, pero este tratamiento nos daba el beneficio de actuar rápido, de prevenir discapacidad y detener la enfermedad, porque la enfermedad está siendo muy activa a nivel de imágenes, no a nivel lesional. Es una paciente que en realidad tenía una DSS, que es la escala que nosotros utilizamos para valorar la discapacidad, de 0, 1, cuando inició con 1, ahora tiene de 0, pero teníamos una imagen que nos llamaba muchísimo la atención. Cuando comenzó con este tratamiento, que es el ocrelizumab, la paciente no tuvo más actividad en la enfermedad por imágenes, ni tampoco clínica. Ocrelizumab. No tuvo más lesiones por imágenes ni tampoco clínica, y está en el estado actual de enfermedad, digamos, sin lesiones, con control con resonador 3 tesla, que eso es otra cosa. Nosotros cuando pedimos resonador 3 tesla, por lo general siempre lo pedimos en pacientes así, donde tenemos un paciente que está agregando lesiones, que las agregó en la
la primera lesión que hizo a nivel temporal, la llevó a los 3 días de estar internada cuando ya venía una semana con la única lesión a nivel medular. Entonces eso nos llama la atención, ¿por qué está agregando lesiones tan rápidas? Y la tipía de la característica de la lesión. Ahora vamos a hablar un poco, ¿no?, de cómo son típicas las lesiones inmovilizantes, etc. Y más allá de eso, es una paciente joven que podría llegar a empezar a tener ya discapacidad. Así que ahora vamos a hablar de esclerosis múltiple, pero hizo ese tratamiento y ahí es cuando detiene la enfermedad. Buenas tardes, vamos a continuar con algunos conceptos de esclerosis múltiple y es importante conocer esos momentos que marcaron la enfermedad. ¿Por qué? Porque nos demuestra en la actualidad cuánto ha avanzado y en cuánto tiempo ha avanzado. Acá traje años importantes. En 1830 se describieron las primeras ilustraciones de esclerosis múltiples. En 1868 por Charcot, quien hizo la primera descripción de un paciente, un caso clínico, un paciente con esclerosis múltiple. Tenemos también en 1916, donde se hicieron las primeras descripciones microscópicamente de la mielina y sus afectaciones. En 1981 fue el primer uso del resonador para diagnosticar por medio de imágenes un paciente con esclerosis múltiple, y tenemos en 1990 los primeros tratamientos de esclerosis múltiple. Bueno, sobre el concepto de esclerosis múltiple, es una enfermedad de carácter autoinmune, inflamatoria y que causa desmielinización y neurodegeneración a nivel del sistema nervioso central. También se caracteriza patológicamente por muchas áreas anatómicas de desmielinización, y la esclerosis múltiple es la causa no traumática más frecuente que genera discapacidad en adultos jóvenes. Aquí traje unos datos epidemiológicos para conocer también en Argentina cómo estamos frente a la esclerosis múltiple. Los primeros estudios epidemiológicos por la OMS, ya más estudios globales, se hicieron en el 2008. Tenemos los últimos estudios que nos van a dar un par de conceptos y que también lo trasladamos a la práctica clínica y a la práctica médica. Uno, que a partir del 2013 hasta el 2020, los pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple aumentaron el 50%. Con respecto a la población mundial, tenemos que en el 2020, el último censo describió a 2.8 millones de pacientes con esclerosis múltiple en todo el mundo. Esto equivale a 36 por cada 100.000 habitantes. En la Argentina tenemos un promedio de 17 por 100.000 habitantes y esto nos cataloga en un riesgo moderado de esclerosis múltiple. Y también en estos estudios se evaluó la incidencia y la prevalencia y se llegó como conclusión que afecta principalmente a individuos entre 20 y 48 años y que tiene mayor afectación en las mujeres. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que todavía permanece en constante estudio, que no se tiene las causas etiológicas claras y por supuesto la fisiopatología tampoco. Pero en los estudios científicos se han propuesto los principales factores etiológicos. Uno de los factores que habla es la susceptibilidad genética, donde habla de una modificación o una alteración en el gen HLA-DRB1. También habla de una teoría de la ubicación geográfica, donde menciona que aquellos países que están más distantes a la línea del Ecuador tienen más probabilidad de desarrollar esclerosis múltiple. También tenemos una teoría que habla de las infecciones, donde se estudiaron diversos virus y salió que el virus de Epstein-Barr tiene relación con la esclerosis múltiple. También se estudió la insuficiencia de vitamina D y también el efecto de los rayos ultravioleta y los rayos del sol, que apoya un poco la etiología geográfica sobre la relación con la esclerosis múltiple.
y por supuesto factores modificables en los pacientes como el tabaquismo y la obesidad, que el tabaquismo, en los últimos estudios del 2020 se demostró que el tabaquismo tiene una fuerte asociación con esclerosis múltiple y que también es un pronóstico para el paciente. Acá. Bueno, vamos a hacer una síntesis de la fisiopatología, teniendo en cuenta que esta fisiopatología se desconoce. Hay múltiples teorías que nos plantean cómo puede pasar esto o cómo se genera la enfermedad desmielinizante. Entonces, habla inicialmente de los linfocitos TCD8, también habla de la participación de la microglía y también habla de la participación de macrófagos. Estos van a ser un infiltrado inflamatorio, los cuales van a ayudar también que haya una proliferación de los linfocitos B, CD4, y estos conjuntos van a atacar al oligodendrocito y van a generar una respuesta inflamatoria y por lo tanto van a generar anticuerpos antimielina y posterior a esto van a atacar al astrocito y van a generar la placa de desmielinización. Esa es la teoría general que está como más avalada. Entonces, para hacer como un resumen de la fisiopatología, vamos a hablar de 3 mecanismos. 1, la inflamación. 2, la desmielinización. Y 3, la degeneración axonal que se va a plasmar en estas placas de mielina. A grandes rasgos, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una placa desmielinizante que se puede situar a nivel del sistema nervioso central y tiene predilección por algunos sitios. Tiene predilección por la sustancia blanca periventricular, por el cuerpo calloso, por el nervio óptico, por el tallo cerebral, por el cerebelo y por la médula espinal en cervicales y dorsales. Bueno, dependiendo de la ubicación de la lesión, va a presentar la sintomatología del paciente. Pero cuando hablamos de esclerosis múltiple, vamos a tener 3 síntomas principales. Uno de los síntomas más conocidos es la neuritis óptica, que este se va a presentar o va a debutar alrededor de un 20%. Vamos a tener la mielitis, que va a debutar aproximadamente en un 40%, y el síndrome de tronco también en un 20%. Entonces, cuando llega nuestro paciente a la consulta, ¿cómo nos va a describir él esta sintomatología? Cuando es por neuritis óptica, por supuesto, el síntoma principal que manifiesta el paciente es la disminución de la agudeza visual. Pero ¿cómo va a ser esto? Va a ser monocular, va a ser progresiva. En algunos pacientes va a presentar dolor, pero en la mayoría, cuando se hace el examen físico, dolor al movimiento ocular, a los MOE, el paciente va a expresar mucho dolor, va a tener un defecto pupilar aferente y también va a tener discromatopsia. Esto es como la clínica clásica de la neuritis óptica. Acá dejo también un cuadro de la neuritis óptica, porque hay formas típicas, menos comunes y atípicos que también pueden llegarnos a nosotros, pero esto es lo clásico. Con respecto a la mielitis, vamos a tener, también teniendo en cuenta la localización, como le explicó mi compañera, va a ser muy posterior y aparte no va a tener más de 3 segmentos medulares, es lo característico de la esclerosis múltiple. Y esto, por supuesto, nos van a dar sintomatología. Generalmente la sintomatología por encontrarse en la parte posterior va a ser más que todo sensitiva. Acá también les dejo un cuadro con signos típicos y atípicos. Y por último, el síndrome de tronco, que el paciente va a llegar con oftalmoplejía, parálisis del sexto par, con adormecimiento facial. Esto es lo clásico, pero no va a excluir otros síntomas en el paciente. Puede presentar trastornos motores, la afección cognitiva, también tanto a lo largo o durante la enfermedad se va a evidenciar. Bueno, clínicamente podemos hablar de esclerosis múltiple a través de fenotipos también.
La primera actualización de los fenotipos fue en el año 1996 por el doctor Lubin, quien luego hizo una actualización en el 2001 y la última actualización es esta del 2020. Cuando hablamos de fenotipos clínicos, vamos a hablar de estos 4. Aquí están unas gráficas que van a ir acompañadas de la descripción de estos fenotipos. El primero es cuando hablamos de un síndrome clínicamente aislado. Cuando hablamos de esto, cuando tenemos que es el primer brote de esclerosis múltiple, cuando el paciente nos llega a la consulta y nos refiere que no ha tenido ninguna sintomatología compatible con esclerosis múltiple, ahí lo llamamos como síndrome clínicamente aislado. Luego vamos a tener el más común, que es el remitente recurrente. Como acá lo vemos en la gráfica, ¿qué va a pasar? Se va a caracterizar por diferentes brotes que pueden tener exacerbaciones, como lo vemos acá en los picos, y puede tener recuperación total o recuperación incompleta. Tenemos un tercer fenotipo, que es la primariamente progresiva. Esta se define como la acumulación de discapacidad progresiva desde el inicio de la enfermedad. Acá vemos la ilustración, se manifiesta o gráficamente a través de mesetas, y en este tipo de fenotipo el paciente puede tener o no mejoría, pero siempre tiene con tendencia a esta acumulación progresiva de la discapacidad. Y por último tenemos la secundaria progresiva, que se caracteriza por el curso como el inicio, como la recurrente remitente, con brotes que resuelven parcialmente o no resuelven, pero la característica de esta es que posterior a estos brotes el paciente va a ir con un empeoramiento de los síntomas y va a presentar caídas ocasionales que se pueden remitir o no. Entonces expresamos la clínica mediante estos fenotipos. Bueno, cabe recalcar que el diagnóstico de esclerosis... Perdón que le interrumpa, pero como para que se entienda un poco con relación a la paciente, el tema de los fenotipos, que a veces eso no queda tan claro. El tema de los fenotipos es justamente la clínica donde vamos a caracterizar a la paciente en qué tipo de esclerosis múltiple tiene, ¿sí? Si la paciente tiene una esclerosis múltiple, es un clínicamente aislado, una esclerosis múltiple recaída remisión, o secundaria progresiva o primaria progresiva. ¿Por qué es importante que sepamos qué tipo de fenotipo es la paciente? Porque a partir de eso vamos a elegir el tratamiento, ¿sí? Entonces, esta paciente que ha tenido eventos clínicos compatibles con brotes que han sido progresivos, en menos de 12 meses ella presentó más o menos unos 4 episodios clínicos, por el corto tiempo no podemos caracterizarla como una esclerosis múltiple primaria progresiva, porque mayormente las primarias progresivas también aumentan en discapacidad, además del tiempo evolutivo. Esta paciente no ha presentado discapacidad y tiene recientemente menos de 12 meses de inicio de enfermedad. Sí, la caracterizamos como una esclerosis múltiple recaída remisión, ¿sí? Pero entender que cuando ocurre un evento clínico aislado es cuando un paciente presenta una focalidad neurológica, un síntoma neurológico, pero no evidenciamos en la resonancia lesiones, no evidenciamos por otros estudios ninguna adaptación a lo que tenga que ver con algo tranquilizante. Se hacen estudios no solamente de resonancia, sino potenciales evocados, etcétera, estudios de líquido cefalorraquídeo, donde está todo negativo y la paciente presenta un solo síntoma clínico que remite, pero no presenta ningún antecedente para pensar que tiene una posible esclerosis múltiple. Y después, dentro de los fenotipos de discapacidad, evaluamos discapacidad en tiempo, ¿sí? Pero ya estos pacientes tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple, porque han presentado brotes y recaídas, que pueden ser discapacitantes o no. Dentro de lo que es la esclerosis múltiple, nosotros tenemos lo que se llama inmunidad innata, inmunidad adaptativa, ¿sí? Que es lo que se va a ver dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces así tenemos al principio de la enfermedad mucha inflamación. El paciente que inicia con un cuadro de esclerosis múltiple, con un diagnóstico, con un síntoma, comienza con mucha inflamación, es lo que vemos en nuestra paciente. Y cuando va pasando el tiempo, lo que hacen es neurodegeneración. Entonces, en pacientes que tienen una esclerosis múltiple primaria progresiva o secundaria progresiva, son aquellos pacientes que tienen más discapacidad, que hay mayor neurodegeneración. No, eso es.
Bueno, continuamos con el diagnóstico y el diagnóstico es netamente clínico para esclerosis múltiple. Nos ayudamos con las imágenes y otros estudios, pero el diagnóstico es netamente clínico. Acá nos seguimos por los criterios de McDonald's que se han actualizado en 2010-2017. Esta es la última actualización. Acá hay como un algoritmo, pero lo que hay que entender es que para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple hay utilizando los criterios de McDonald's podemos tener en dos presentaciones. Uno, si tenemos un paciente con 2 eventos clínicos objetivos, ya podemos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, que estén separados por 30 días. Si tenemos un síndrome clínicamente aislado, como lo explicaba la doctora, tenemos una evidencia clínica o radiológica de diseminación en tiempo y espacio, así sea con un solo evento, ya podemos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero si tenemos un síndrome clínico aislado y no tenemos una evidencia clínica o radiológica de diseminación en tiempo y espacio, necesitamos ya sea un segundo evento con una resonancia donde se muestren las lesiones o las box positivas. En la última actualización de los criterios de McDonald's se sumó esto con respecto al diagnóstico en resonancia magnética, donde hablamos de diseminación en tiempo y espacio, y aquí la simplifica un poco. Cuando hablamos de diseminación en espacio hablamos de lesiones en diferentes puntos anatómicos, y cuando hablamos de diseminación en tiempo hablamos de aquellas lesiones que puede captar una gadolíneo y la otra no, o sea, diferentes tiempos evolutivos, o aquellas lesiones que en T2 se refuercen con gadolíneo y tengan un seguimiento respecto a esta primera lesión, y en esos momentos no se tiene en cuenta el tiempo. Pero esto ya es como, la imagen es como un apoyo diagnóstico. ¿Y qué pasó en nuestro paciente? En nuestro paciente aplicamos, por supuesto, los criterios de McDonald's para hacer el diagnóstico, más allá de que teníamos estas resonancias con estas cargas lesionales. ¿Qué pasó con nuestra paciente? ¿Cumplía número de evidencias clínicas objetivas? Sí lo cumplía, tuvo más de 2 recaídas. Nuestra paciente tuvo diseminación en tiempo y espacio, sí lo tuvo, lo pudimos evaluar por las imágenes, y aparte también tuvimos una evidencia complementaria que fueron las box positivas. Entonces está claro el diagnóstico de nuestro paciente. Acá quise agregar algunas ayudas diagnósticas, como les mencionamos, que fueron los potenciales evocados, que es importante porque nos ayuda a evaluar el funcionamiento correcto de las vías sensoriales, visuales, auditivas, sensitivas, y a veces nos muestran algunas vías que se encuentran dañadas, que todavía no han hecho clínica, así que también es importante. Y por supuesto las Boken líquidos, que es de bastante ayuda diagnóstica y complementaria en cada paciente. Y también tenemos el diagnóstico por resonancia magnética, que como lo dije, el diagnóstico es clínico, pero siempre necesitamos la ayuda de una imagen para tanto para evaluar el momento de la lesión, pero también nos sirve de pronóstico, de seguimiento. Traje acá como datos importantes a tener en cuenta con respecto a la resonancia magnética, que es importante que se haga en 1.5 Tesla, ojalá se pueda hacer con mayor resolución, que para hablar de esclerosis múltiple necesitamos ver en la resonancia lesiones que presentan topografía y características morfológicas bien definidas, porque ahorita vamos a mostrar algunos ejemplos. Debe también, cuando hacemos contraste, algunas deben presentarse lesiones con realces de gadolíneo, y también la resonancia, como lo dije anteriormente, nos sirve como seguimiento de las lesiones del paciente. Bueno, acá traje algunas imágenes típicas de esclerosis múltiple. Bueno, acá hay un corte axial, un T2 flare, donde vamos a ver la característica puntual de las lesiones de esclerosis múltiple. Son lesiones hiperintensas,
ovoides, generalmente situadas paralelas al ventrículo, cuando tienen esta ubicación, y que no miden más de 3 milímetros. Esa es la característica cuando vamos a ver la imagen. A veces nos trae como esta forma que es en dientes de sierra, que se llaman dedos de Dawson. La podemos ver en algunos pacientes, que está muy clara, también es una lesión típica de esclerosis múltiple. Acá la vemos, y acá vemos como la que nombré al principio, periventricular, ovoidea, hiperintensa. También la ubicación por el cuerpo calloso. También hay una ubicación también muy común, es esta que es cortical prefrontal, y también yuxtacortical se ubican también. Son sitios anatómicos de ubicación frecuente. También traje imágenes de las etapas o los estadios de la esclerosis múltiple. Cuando a veces está recién muy agudo y aplicamos el contraste, lo vemos a ver, se llama imagen en botón. Cuando ya cambia un poco, lo podemos ver en anillo completo o anillo incompleto. Acá traje una imagen de una neuritis óptica de un paciente recién que diagnosticamos por consultorios. Vemos acá en un corte coronal T2 cómo se ve acá a nivel del nervio óptico derecho, cómo capta el contraste. Ya aquí en el corte axial lo podemos ver también la simetría y la hiperintensidad, la diferencia. Entonces es bastante común ver neuritis ópticas y esclerosis múltiples tanto en consultorio como en la práctica diaria. ¿Lo llegan a ver bien? Porque me parece que el nervio óptico no es tan fácil de ver. Como que está bueno, porque ese ejemplo fue de hace poquito. Sí, ese fue hace poco, hace como 2 semanas. Y no sé si ya ver que lo bueno es que tenemos 2 lados. La simetría, la hiperintensidad. El nervio óptico, pero la verdad es que lo que se viene y es fácil de saber dónde mirarlo y de ver. Sí, siempre buscamos el corte coronal también, y por supuesto hacemos una comparación con otro corte, pero en este caso con el axial. Bueno, acá también traje las lesiones, como las vemos en la columna, que las explicó mi compañera. Acá en la parte A vemos un corte sagital, cómo está la lesión. Esta es una lesión que no va a ocupar, tiene la característica típica que no va a ocupar más de 3 segmentos. En un T2 axial la podemos ubicar acá, y acá pues está un poco más grande con un corte sagital con supresión, o sea con STIR. Vemos también la característica hiperintensa, muy posterior, no ocupa más de 3 segmentos, es lo que más o menos define la lesión. Sí, y lo vemos ahí en el sagital y el STIR, es donde es más fácil de ver, ¿no? Por eso le decimos la secuencia, no lo complicamos. Bueno, el tratamiento. Al momento de elegir un tratamiento siempre nos hacemos un par de preguntas. Primero, ¿cuándo iniciamos el tratamiento? El tratamiento se inicia inmediatamente, hacemos el diagnóstico. El tratamiento debe ser rápido y oportuno. 2, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Y 3, ¿qué se tiene en cuenta para el tratamiento? Bueno, con el objetivo del tratamiento siempre vamos a esperar llegar a un NEDA 4, que es lo último que se está utilizando para esclerosis múltiple, que es no evidencia de actividad de enfermedad. Siempre queremos que nuestro paciente esté libre de actividad de la enfermedad. ¿Y cómo vamos a ver eso? Lo vamos a ver en el control de las recaídas, en que evitamos la progresión de la discapacidad, en la disminución de actividad en la resonancia magnética y en reducir la atrofia cerebral y daño cognitivo. Y esto lo vamos a ver, esta parte la evaluamos por la resonancia magnética. Bueno, el tratamiento. El tratamiento, hay factores que te van a hablar de un buen y mal pronóstico, y eso también nos va a ayudar a la selección del
tratamiento a nuestro paciente. Vamos a tener en cuenta los fenotipos, la hernia, dije que era más propenso en mujeres, en la edad del paciente, con cuánta discapacidad nos llega al consultorio, en cuántos brotes ha tenido, cuántas recaídas ha presentado el paciente. También la elección del tratamiento se va a basar en qué quiere el paciente, en la eficacia de ese tratamiento, en con qué seguridad el paciente le damos este tratamiento. También en lo que el paciente quiera. Obviamente también tenemos en cuenta algunas comorbilidades, si es mujer, si quiere planificar, si está embarazada, también si el paciente, si presenta o no adherencia al tratamiento. Y bueno, el tratamiento se basa en estos 4 pilares. Se basa, primero, el tratamiento modificador de la enfermedad, pero en el transcurso de la enfermedad también vamos a tener podemos tener o no exacerbaciones y brotes de la sintomatología del paciente. También vamos a tener un tratamiento sintomático, porque es que esta enfermedad es una enfermedad multifactorial que también genera mucha discapacidad en las personas y también genera mucha sintomatología, y el paciente a veces te llega a la consulta pidiendo que se le dé un tratamiento, el tratamiento sintomático de lo que le pasa al paciente. Y por supuesto un tratamiento rehabilitador, es un tratamiento integral. Entonces, para nuestra paciente, ¿qué pensamos al momento de darle el tratamiento? Nosotros pensamos al escoger el tratamiento en que fuera un tratamiento seguro, en que si la paciente quería o no planificar, si deseaba embarazarse. Pensamos en el pronóstico clínico de la paciente y también pensamos en qué prefería la paciente, porque se le charla al paciente y también se tiene en cuenta qué quiere, si quiere medicación oral, si quiere intramuscular, si quiere subcutánea. También es importante tener en cuenta qué quiere el paciente. Entonces, tenemos un amplio abanico de tratamientos para la esclerosis múltiple. Aproximadamente ya contamos con 17 fármacos, un poco más, donde hay tratamiento inmunomodulador y hay inmunosupresor. Inmunomoduladores ya no se está utilizando, están los interferones. Ya quedó este tratamiento con poco práctica diaria y quedó como tratamiento de plataforma. Estos acá, los inmunosupresores, son los más usados. Entonces en ese momento pensamos, ¿qué vamos a hacer con la paciente? Iniciamos con el dimetilfumarato. Inicialmente ese fue el tratamiento de elección con ese paciente, pensando en si quería planificar, teniendo en cuenta que la paciente quería un tratamiento oral, todo eso se tuvo en cuenta, pero en el momento que la paciente empezó a usar esta medicación, a los 2 meses hizo un brote. Entonces en ese momento decidimos el cambio a un medicamento con mayor eficacia, que fue el ocrelizumab. Entonces, antes se manejaba este concepto para la esclerosis múltiple de ir desde una eficacia moderada a una alta eficacia y a muy alta. Ahora se está utilizando el concepto de la pirámide invertida, donde ya podemos iniciar tratamientos con muy alta eficacia. Bueno, acá traje un poco unas guías con el fin de darles a conocer que en la Sociedad Neurológica Argentina está el grupo de desmelinizante, donde hace parte la doctora Natalia Gutiérrez, y se han propuesto muchas guías. Esta es una de las guías del 2019 para el tratamiento sintomático, donde tenemos la mejor medicación ya aprobada y tenemos también el tratamiento con ejercicio. O sea, el tratamiento no solo se basa en la medicación, sino también se puede acompañar desde otro lado. Acá, bueno, les traje la guía, que es bastante extensa, y esta fue la última guía que tenemos para lo agudo. Salió en el 2023, o sea, hace poco, hace un mes, para tratar para los brotes, para el tratamiento agudo de la esclerosis múltiple. Y de esta guía me llama la atención, o dejé acá plasmado como los conceptos más claves, y seguimos utilizando el corticoide a grandes dosis como tratamiento para los brotes. Pero en esa guía también se desestimó, mediante todos estos estudios,
el uso del plasmaféresis, que se recomendaba el uso de plasmaféresis en caso de que el corticoide a grandes dosis no funciona, pero el tratamiento con la inmunoglobulina se desestimó en esta guía, así que tenemos de primera línea el corticoide a grandes dosis de 3 a 5 días, como generalmente 1 gramo, como lo estamos manejando, pero si no funciona esto, pasemos a plasmaféresis. Esa es como la conclusión importante de esta guía. Y bueno, ya como último, como lo mencionó la doctora, hay que evaluar la discapacidad del paciente. Recordemos que son pacientes jóvenes. ¿Y cómo la evaluamos? La evaluamos por la escala EDSS. Se la hacemos a todo paciente con esclerosis múltiple y en cada consulta. Esta te va a evaluar ítems motores, sensitivos, cognitivos. Acá está como todos los ítems que evalúa. Lo importante es saber es que 0 es normal y 5 como hablar de un mal estado del paciente. Y de 0 a 9 vamos cuantificando qué da cada ítem de nuestro paciente, así lo podemos generalmente englobar. Si es 0, tenemos un paciente sin discapacidad funcional, pero si tenemos un EDSS de 9, tenemos un paciente ya postrado, con mucha secuela. Entonces nos sirve para ir también siguiendo al paciente. Y bueno, para finalizar el Ateneo, quisimos dejarle las conclusiones de toda la bibliografía y de todo lo que estudiamos. Y la primera conclusión es que la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica degenerativa con curso progresivo que provoca discapacidad tanto física como cognitiva a lo largo de su evolución. También hablamos que es la causa no traumática más frecuente de discapacidad en adultos jóvenes. También que en todo paciente joven con clínica neurológica hay que sospechar esclerosis múltiple. Los criterios diagnósticos han ido evolucionando a lo largo de los años y esto es por la respuesta que se planteó a la necesidad de hacer un diagnóstico certero y precoz. El diagnóstico de esclerosis múltiple siempre requiere una confirmación de diseminación en tiempo y espacio y aún teniendo esto hay que hacer exclusión de otros diagnósticos diferenciales. Y por último, los enfermos con esclerosis múltiple ven reducida su esperanza de vida a unos 7 años con respecto a la población sana. Genera mucha discapacidad física, cognitiva durante la evolución y transcurso de la enfermedad y por supuesto afecta la calidad de vida de los pacientes y de su entorno. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿Qué situación clínica está la paciente? Bien, la paciente está bien, está con una escala de EDSS, lo que hablamos, discapacidad de 0, es una paciente sin déficit ni sensitivo ni motor. A partir de que inició el tratamiento con el Crevisumab se le han hecho resonancias a los 6 meses, que no ha tenido actividad, después se realizan resonancias anuales y no ha tenido ningún foco neurológico ni tampoco ninguna alteración en la presión. Si lo monoclonal es que Sí, es un monoclonal, sí, tiene alta eficacia, es una inmunosupresión de los linfocitos B, sí, o sea, anteriormente se estudió al inicio de los tratamientos, tratábamos siempre lo que es la cascada linfocitaria, dentro trabajábamos de los inmunosupresores que atacaban los linfocitos T, después se vio evidencia de que también actúa sobre los linfocitos B, entonces se empezaron a salir estos monoclonales y lo que Crevisumab la verdad es un inmunosupresor de muy buena eficacia y que ha tenido buenos resultados ahora en pacientes que se inician naïf, ¿no? Y los que no inician naïf también, o sea, esta paciente venía en un switch de medicación, pero si tenemos una paciente así, que queremos iniciarla con el Crevisumab, se puede iniciar, que es lo que hablaba la doctora, de esta pirámide invertida, que a través de los años se fue modificando, porque empezábamos con tratamientos más conservadores, obviamente para mejorar la adherencia, evitar los efectos adversos de los inmunosupresores, no se conocían tanto, entonces empezaba con esta pirámide donde trabajamos con los tratamientos de plataforma y ahí íbamos luchando a medida que si el paciente progresaba, si tenía brotes, si tenía discapacidad, si tenía lesiones. Pero hoy si un paciente tiene un solo hoy, brote, sí. lo podés manejar con las otras drogas, ¿no?
puede manejar con cualquier tipo de esas drogas, pero lo que vamos a hacer es evaluar el buen o mal pronóstico del paciente. Esta paciente es una paciente que tenía mal pronóstico, porque tenía lesiones a nivel infratentorial, ya cuando hay lesiones a nivel suprainfratentorial en médula, ya tenía lesiones infratentorial en médula, ya es un mal pronóstico. La edad es un mal pronóstico, paciente joven. Lo único que no tenía discapacidad, pero teníamos un cerebro que estaba quemándose. Y después lo otro, bueno, mujer, etcétera, y bueno, factores de mal pronóstico los tenía como para evaluar un tratamiento ya de alta eficacia. Si una paciente tiene un brote clínico y no tiene ninguna otra signo subjetivo, un brote a más de 30 días, tiene todos los estudios dentro de los normales, se caracteriza como un síndrome clínicamente aislado, ¿sí? Y no lo tratamos, no lo tratamos. Eso es una discusión de expertos que hasta el día de hoy se sigue haciendo, si se trata o no se trata al síndrome clínicamente aislado. ¿Por qué? Porque estamos mandando un paciente a la casa que probablemente está haciendo una neurodegeneración que no la estamos viendo, ¿sí? Que tal vez no la... ¿Cómo? En un porcentaje puede ser, pero uno le va a hacer estudios, pero digo, yo soy un paciente que tenía lesiones, tenía discriminación de espacio con neuritis óptica. Claro, usé un solo episodio de neuritis óptica y tenía algunas lesiones típicas del principio y la paciente, o sea, tenía criterios para iniciar tratamiento. Inicia tratamiento, pero sí, pero la paciente no quiso, digamos, respeta y acompaña. Ya lleva 2 años, digamos, con controles seriados de resonancia.